La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa cuando Emily Carter, de 5 años, cruzó las pesadas puertas de madera, sujetando con su pequeña mano la correa de Rex, un pastor alemán con una larga cicatriz irregular en el costado. Todos los ojos en la sala seguían a la pequeña mientras se dirigía al estrado de los testigos, con movimientos vacilantes pero decididos. El juez Mark Sullivan, un hombre con años de experiencia legal, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a la niña con una mirada mesurada. Sabía que el peso de todo el caso recaía sobre sus frágiles hombros. Emily era la única testigo de un intento de secuestro. Un caso que, si se pudiera, condenaría a un hombre peligroso a cadena perpetua. Pero había un problema. Emily no había pronunciado una sola palabra desde el ataque. Al otro lado de la sala, Richard Hell estaba sentado a la mesa de la defensa, con expresión serena, incluso petulante. Ale, un ingeniero de software de 45 años y apariencia discreta, fue arrestado después de que un testigo lo ubicara en la escena del intento de secuestro de Emily. Pero su defensa fue sólida, sin pruebas físicas, sin confesión y con un testigo que no pudo declarar. Su abogado ya había elaborado una estrategia que se basaba en desacreditar la capacidad del niño traumatizado para identificarlo. Pero entonces, algo sucedió. Mientras Emily se sentaba en la silla de testigos, sus ojos verdes se encontraron con los de Richard Hell. Sus deditos temblaron al hacer un movimiento sutil, apenas perceptible. Para el ojo inexperto, era una señal silenciosa, una que había aprendido tras semanas de terapia. Solo 2 personas en la habitación la captaron: Rex y el juez Sullivan. La reacción de Rex fue inmediata. En el instante en que los dedos de Emily se crisparon en una silenciosa súplica de ayuda, el cuerpo del perro se puso rígido. Sus orejas se erguían hacia adelante, sus músculos tensándose como un resorte. Un gruñido gutural retumbó desde lo más profundo de su pecho, un sonido de advertencia, de reconocimiento. Sus ojos castaños dorados se clavaron en Ale, firmes y penetrantes. La reacción provocó una oleada de inquietud en la sala. Un murmullo se extendió entre los espectadores, y rumores especulativos llenaron el aire. Algo en el comportamiento del perro tocó una fibra sensible. No se trataba simplemente de un animal de apoyo bien entrenado que reaccionaba a la angustia de su cuidador. Era algo más profundo, algo primitivo. La mano del juez Sullivan golpeó con fuerza el mazo, el chasquido agudo resonó como un trueno por toda la sala. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos, declaró con una voz inusualmente urgente. La fiscal, Jana Collins, le lanzó una mirada interrogativa, pero él no la miró a los ojos. En cambio, miró a Emily, quien se aferraba a Rex como a un salvavidas. Algo significativo acababa de ocurrir, y necesitaba comprender exactamente qué era antes de que el juicio continuara. Mientras la sala se vaciaba, Sullivan permaneció sentado, con la mente acelerada. Había visto muchas cosas en sus años como juez, pero nunca un perro de terapia había reaccionado con una seguridad tan innegable. ¿Qué había reconocido Rex? Y, más importante aún, ¿qué significaba eso para el caso? Afuera, en el pasillo, Emily se arrodilló junto a Rex, aferrándose con fuerza a su pelaje con sus pequeñas manos. Su madre, Sarah Carter, se inclinó a su lado, alisando el cabello rizado del niño con dedos temblorosos. «Cariño, ¿estás bien?», susurró. Emily no respondió. No hacía falta. Apretó más el agarre de Rex, presionando su pequeño cuerpo contra su costado. Jack Monroe, el investigador principal del caso, observaba desde unos pasos de distancia. Un veterano agente del FBI con décadas de experiencia, Monroe tenía una corazonada que le había sido muy útil a lo largo de los años. Y ahora mismo, su instinto le decía que lo que acababa de ocurrir en ese tribunal sería un punto de inflexión. Se acercó al juez Sullivan. «Algo asustó a ese perro», murmuró en voz baja. «Apuesto mi placa a que reconoce a Ale de algún sitio». Sullivan exhaló lentamente, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. «Entonces tenemos que averiguar dónde». Mientras tanto, en la sala privada de la defensa, Richard Hell estaba sentado frente a su abogado, Michael Graves.
En el momento en que se quedaron solos, la confianza engreída en el rostro de Alex se transformó en algo más frío. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras repasaba el momento. La chica no había hablado, pero el perro sí. El perro había reaccionado. «Lo sabe», murmuró en voz baja. Graves arqueó una ceja. «¿Qué?» Ale forzó una pequeña sonrisa. «Nada», dijo, pero su mente ya estaba acelerada. Ese maldito perro. No había considerado que el animal fuera un problema, pero ahora se daba cuenta de que Rex podría ser la clave para desentrañarlo todo. Al acercarse el final del receso de 15 minutos, el juez Sullivan se alisó la toga y respiró hondo. No creía en las coincidencias, y en ese preciso instante algo le decía que Rex acababa de darles la pista más importante del juicio. Era hora de profundizar, y por primera vez desde que comenzó el caso, sintió que la situación cambiaba. Antes del silencio, antes del tribunal, antes del terror que le robó la voz, Emily Carter era una niña charlatana y vibrante. A sus 5 años, era de esas niñas que llenaban una habitación con un sinfín de historias, con sus brillantes ojos azules reluciendo de curiosidad y picardía. Amaba los cuentos de hadas, los peluches y cómo su madre leía cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Nunca había conocido el miedo hasta aquella fatídica tarde. Había sido un día de primavera perfecto, de esos en los que el aroma de las flores florecientes flotaba en el aire y el cálido sol pintaba vetas doradas en el patio trasero. Sarah Carter observaba a su hija desde la ventana de la cocina, con una sonrisa dibujada en la comisura de los labios mientras Emily daba vueltas en el jardín, con su vestido rosa ondeando como el de una bailarina. David Carter llegaría a casa en unas horas, y ella había estado dudando si empezar a cenar o esperarlo. Debería haber sido una tarde normal. Debería haber sido seguro. A las 3:42 de la tarde sonó el teléfono de Sarah. Era su hermana llamando desde fuera del estado, y entró para lo que pensó que sería una conversación rápida. 4 minutos. Eso fue todo. Cuando regresó al patio, la puerta estaba entreabierta. Una oleada de terror gélido recorrió sus venas. Se quedó sin aliento mientras observaba el lugar donde había estado su hija. Emily seguía allí, pero no estaba sola. Una camioneta negra estaba parada cerca de la acera, con la puerta lateral entreabierta. Un hombre se arrodilló junto a Emily, con una sonrisa inquietantemente cálida. «Tengo cachorros en mi camioneta», decía con voz suave y ensayada. «Son especiales. Necesitan una niñita que los cuide. ¿Te gustaría verlo?» El mundo de Sarah pareció ralentizarse, sus instintos gritando. Antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su voz cortó el aire. «Emily». El hombre levantó la cabeza de golpe. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una aguda y calculadora. En un instante, agarró el brazo de Emily. Emily se quedó paralizada. Ella no gritó. No luchó. Solo lo miró con los ojos abiertos, sin pestañear, como si un miedo profundo la hubiera atrapado en ese lugar. Al otro lado de la calle, Martha Jenkins, una enfermera jubilada que paseaba a su terrier, vio cómo todo se desarrollaba. Su voz, curtida por la edad pero firme y con convicción, resonó. «Hola. Aléjate de ese niño». El hombre dudó. Su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que hizo falta. Emily se liberó del brazo de un tirón y corrió hacia su madre. Sarah la alzó en brazos justo cuando el motor de la furgoneta rugió. Las llantas chirriaron contra el pavimento mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando marcas negras de goma en la carretera. Sarah abrazó a Emily con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Pero Emily no lloró. No dijo ni una palabra. Solo hundió la cara en el hombro de su madre y tembló. La policía llegó en cuestión de minutos. El detective Jack Monroe, investigador experimentado del grupo de trabajo sobre secuestro de menores del FBI, tomó el control inmediato de la escena. Su cabello canoso y sus penetrantes ojos marrones delataban años de búsqueda de niños desaparecidos que a menudo nunca aparecían. Había presenciado este patrón demasiadas veces.
Encaja en el perfil, murmuró Monroe, hojeando un cuaderno desgastado. 4 niños han desaparecido en los últimos 18 meses. A todos los abordaron cerca de sus casas, atraídos por promesas de cachorros. Su compañera, la agente Lisa Grant, se arrodilló junto a Amelie con voz suave pero firme. «Cariño, ¿recuerdas cómo era el hombre?» Silencio. Sarah le apartó el pelo a Amelie, con las manos temblorosas. «Cariño, no pasa nada. Ya estás a salvo. ¿Puedes decirle al amable oficial cómo era?» Las pequeñas manos de Amelie sujetaron con fuerza el suéter de su madre, pero no dijo nada. No asintió. No negó con la cabeza. Fue como si alguien le hubiera apagado la voz por completo. «No ha dicho ni una palabra desde que la recogí», susurró Sarah, con el miedo invadiendo su voz. «Simplemente no quiere hablar». El agente Grant intercambió una mirada con Monroe. «Mutismo selectivo», murmuró. «Una respuesta traumática». Monroe suspiró, frotándose la sien. «Sin una declaración, no tenemos mucho. La descripción es vaga. Un hombre. Una camioneta negra. Podría ser cualquiera». Martha Jenkins, quien había presenciado el intento de secuestro, dio un paso al frente. «Tengo parte de la matrícula», dijo con firmeza. «Las 3 primeras letras». «Sí». La mirada de Monroe se fijó en ella. «Algo así». Sarah, aún abrazada a Amelie, sintió una oleada de impotencia. Su hija, antes tan llena de vida, se había replegado en sí misma, y en los días siguientes, la situación solo empeoró. Amelie dejó de jugar. Dejó de dibujar. Se negaba a salir de casa, estremeciéndose al ver pasar los coches. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus noches se llenaban de pesadillas silenciosas, con su pequeño cuerpo agitándose ante amenazas invisibles. Sus gritos nunca llegaban, solo jadeos de terror que despertaban a sus padres en la oscuridad de la noche. Sarah y David lo intentaron todo. La hora del cuento, sus comidas favoritas, su querido conejito de peluche. Nada funcionó. Sabían que el niño se alejaba cada vez más. Una noche, Sarah se sentó frente a David en la mesa de la cocina, con los ojos hundidos por el cansancio. La terapeuta le recomendó un animal de apoyo, dijo en voz baja. Un perro de terapia. David se pasó una mano cansada por el pelo. ¿De verdad crees que eso ayudará? No lo sé, admitió Sarah. Pero estoy dispuesto a intentarlo todo. Ninguno de los dos podía imaginar cuánto lo cambiaría todo esa decisión. Porque aunque Amelie había perdido la voz, había alguien que aún podía oírla, y su nombre era Rex. El aire dentro del centro de rehabilitación animal de la doctora Laura Banner estaba impregnado del aroma a antiséptico y el almizcle terroso del pelaje. La habitación estaba en silencio, salvo por el rítmico tic-tac del reloj y el ocasional rasguño de garras contra el suelo de baldosas. En una gran cama ortopédica cerca de la ventana, un pastor alemán yacía inmóvil, con sus profundos ojos marrones siguiendo cada movimiento con silenciosa intensidad. Se llamaba Rex. Antaño había sido uno de los mejores oficiales caninos de la policía de la ciudad, un perro cuyos instintos y entrenamiento habían salvado vidas. Pero ahora llevaba las cicatrices del sacrificio, una marca particularmente irregular que recorría su flanco derecho, un recordatorio permanente de la noche que puso fin a su carrera. 3 años atrás, durante una redada para rescatar a un niño secuestrado, Rex se abalanzó sobre un sospechoso armado. Sin dudarlo, el hombre lo atacó con un cuchillo destinado a oficiales, clavándole un profundo corte en la carne. Rex había sometido al sospechoso incluso cuando la sangre oscurecía su pelaje. Pero en los meses siguientes, la herida nunca sanó del todo, su movilidad se vio afectada y el departamento, con escasez de fondos, tomó la difícil decisión de retirarlo. Fue incluido en la lista de eutanasia, considerado no apto para el servicio. Eso fue antes de que Laura interviniera. El Dr. Banner había estado dirigiendo el programa de terapia con animales durante años, especializándose en casos en los que los animales podían ayudar a los sobrevivientes de traumas. Cuando se enteró del caso de Rex, luchó por adoptarlo,
convencida de que su mente aguda y su lealtad inquebrantable aún eran valiosas. Y ahora estaba a punto de poner a prueba esa convicción. Sarah Carter estaba sentada nerviosa en una silla, con los dedos agarrando la tela de su falda. Emily estaba de pie detrás de ella, asomándose por detrás del hombro de su madre. La pequeña se había negado a hablar desde el incidente de hacía 2 semanas, y aunque había asistido a terapia, nada la había sacado a decir una palabra. Laura se arrodilló a su altura, con voz suave. Hola, Emily. Me llamo Laura. Trabajo con perros muy especiales que ayudan a niños que han pasado por momentos difíciles. Emily no dijo nada, sus ojos verdes se posaron en el gran pastor alemán que estaba a pocos metros de distancia. Rex permaneció sentado pacientemente. Tenía las orejas erguidas, pero no se acercó a ella. Él simplemente observaba, con una presencia firme y sin amenazas. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó Laura. La niña no respondió, pero tampoco corrió. Eso fue un comienzo. Sarah le acarició el pelo a su hija. Es un perro muy lindo, cariño. Solía ser un perro policía, igualito a los de los cuentos. Laura le hizo un gesto a Rex y le dio una orden silenciosa: quieto. El pastor alemán ni siquiera se inmutó. Laura se volvió hacia Emily. No tienes que acercarte si no quieres. Rex esperará aquí. Pero si te sientes lista, puedes extender la mano y él vendrá a ti. Emily dudó. Durante largos instantes permaneció inmóvil. Luego, poco a poco, salió de detrás de su madre, con su pequeña mano levantada, vacilante pero deliberada. Rex permaneció inmóvil, esperando la señal final. Cuando Laura asintió, él bajó lentamente la cabeza y dio un paso adelante con cuidado. Luego otro. Y otro. En el instante en que su cálido aliento rozó la palma de Emily, algo cambió. Los dedos de Emily se curvaron ligeramente, rozando el espeso pelaje del perro. La conexión se había establecido. Sarah jadeó suavemente, llevándose una mano a la boca. Era la primera vez que Emily se acercaba a algo o a alguien desde el ataque. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba: «Oh, cariño». Los deditos de Emily se hundieron más en el pelaje de Rex, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto terriblemente incierto. Laura sonrió. «Qué buena chica, Emily. ¿Le gustas a Rex?». La niña no dijo nada, pero no te soltó. Durante las siguientes semanas, Rex y Emily se volvieron inseparables. En casa, se sentaba a su lado durante horas, con sus pequeñas manos recorriendo la cicatriz de su costado. Cuando las pesadillas la despertaban en mitad de la noche, era el latido constante de Rex lo que la calmaba. Aunque seguía negándose a hablar, volvió a dibujar, simples dibujos con crayones de una niña y un perro juntos contra figuras sombrías. Una tarde, sentada en el suelo de la oficina de Laura, Emily observaba a Rex realizar un truco sencillo cuando ocurrió algo extraordinario. «Buen chico», susurró. Las palabras fueron tan suaves que por un instante Sarah creyó haberlas imaginado. Pero al girarse, vio a Emily mirando a Rex con los labios ligeramente entreabiertos, como si ella también se hubiera sorprendido. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No eran muchas, pero era un comienzo. Laura le puso una mano suave en el brazo. «Ella confía en él», murmuró. «A veces la confianza es el primer paso para encontrar tu voz». «Otra vez». Sarah le apretó la mano. «Entonces seguiremos a donde sea que nos lleve esa confianza». Y los llevaría a un lugar que nunca imaginaron, un tribunal donde finalmente desenmascararían a un monstruo. El aire dentro de la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Los asientos de la galería estaban llenos de periodistas, familiares y observadores legales, todos observando con anticipación el inicio de uno de los juicios más sonados en la historia reciente. En el centro de la sala, el acusado, Richard Hale, estaba sentado junto a su abogado, con una expresión indescifrable a pesar de la gravedad de los cargos en su contra. Parecía inquietantemente tranquilo, sus dedos tamborileaban rítmicamente contra la madera pulida de la mesa de defensa. Sentada junto a su madre, Emily Carter aferraba con fuerza la correa de Rex.
Sus pequeños dedos rodeaban la gruesa tela como si fuera un salvavidas. El pastor alemán estaba sentado alerta junto a ella, con las orejas erguidas hacia adelante y sus profundos ojos castaños fijos en Ale. De vez en cuando, su nariz se contraía como si oliera algo familiar en el aire. Todos de pie. La voz del alguacil resonó en la sala al entrar el juez Mark Sullivan, con su toga ondeando a sus espaldas. Tomó asiento en el estrado elevado, recorriendo con la mirada la sala antes de fijarse brevemente en Amelie y Rex. Ya había dictado una resolución que permitía la presencia del perro de terapia. Pero sabía que esa decisión distaba mucho de ser universalmente aceptada. Antes de proceder con los alegatos iniciales, dijo Sullivan con voz profunda, mesurada y controlada, el tribunal escuchará los argumentos sobre la presencia del animal de apoyo en este procedimiento. Michael Graves, el abogado defensor, se levantó con suavidad de su asiento y se ajustó la corbata. Su señoría, comenzó con tono cortés pero firme, si bien entendemos el argumento de la Fiscalía sobre el apoyo emocional, la presencia de este animal es sumamente perjudicial. Un pastor alemán grande en la sala del tribunal podría provocar una reacción emocional en el jurado que podría predisponerlo injustamente en contra de mi cliente. Solicitamos que se retire al perro durante el testimonio. Jenny Collins, la fiscal principal, se puso de pie inmediatamente en respuesta. Su señoría, Amelie Carter tiene 5 años y sobrevivió a un trauma. Le han diagnosticado mutismo selectivo como resultado de su experiencia. Rex no está aquí para un espectáculo. Está aquí como un animal de apoyo médicamente necesario. Su presencia permite a Amelie participar en estos procedimientos sin sufrir una angustia excesiva. El juez Sullivan se recostó, con expresión indescifrable. Ya revisé la documentación presentada por el psicólogo infantil y el especialista en comportamiento animal. El perro permanece. Un murmullo se extendió por la sala, algunos de acuerdo, otros refunfuñando. Graves apretó los labios, disgustado, pero reacio a discutir más. Regresó a su asiento y lanzó una rápida mirada a Ale, quien permaneció extrañamente inexpresivo. El juicio comenzó con seriedad. La fiscalía presentó un panorama escalofriante de las acciones de Ale, un patrón de manipulación, engaño y comportamiento depredador que se extendió durante años. Se convocó a testigos, entre ellos la vecina de edad avanzada, Martha Jenkins, quien relató el aterrador momento en que vio a Ale intentando atraer a Amelie a su camioneta. Su voz temblaba al describir cómo había agarrado el brazo del niño antes de huir al ser confrontado. Amelie permaneció sentada en silencio durante todo el proceso, su pequeño cuerpo empequeñecido por la gran silla de madera. Sus dedos se flexionaban ocasionalmente alrededor de la correa, pero nunca la soltó. Cada vez que la tensión se volvía excesiva, miraba a Rex, quien permanecía completamente inmóvil, con su silenciosa presencia asentándola. Entonces llegó el momento de su testimonio. Un silencio invadió la sala mientras Amelie era conducida con cuidado al estrado. Sarah Carter la acompañó, sin apartar la mirada protectora de su hija. Ayudó a Amelie a sentarse antes de alejarse, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso por el deseo de abrazarla y llevarla lejos de allí. Jana Collins se acercó con cuidado, con un semblante suave y cálido. «Hola, Amelie», dijo con una sonrisa amable. «Sé que da un poco de miedo, pero recuerda que no tienes que decir nada que no quieras. Puedes asentir o negar con la cabeza si te sientes más cómoda. Y si alguna vez necesitas un descanso, puedes avisarnos». Emily no la miró. Tenía la mirada fija en la mesa y respiraba entrecortadamente. Pero entonces, como si percibiera su inquietud, Rex presionó su cuerpo ligeramente contra su pierna. Ella se agachó y agarró un puñado de su pelaje. Asintió lentamente. «Bien», dijo Jenny con voz suave. «Emily, ¿puedes decirnos quién estaba contigo en tu jardín ese día?» Emily dudó. No levantó la cabeza, pero después de un largo momento, levantó lentamente el brazo y señaló directamente a Richard Hale. La expresión del acusado no cambió, pero algo brilló en sus ojos, una breve e involuntaria tensión en la mandíbula. Graves se puso de pie inmediatamente. «Protesto. Al niño se le han mostrado repetidamente imágenes de mi cliente antes del juicio.
Esta identificación no es fiable. El juez Sullivan levantó una mano. Revocado. El jurado determinará la credibilidad del testigo, continuó Jenny. Emily, ¿te dijo algo este hombre ese día? El niño no habló. En cambio, hizo un pequeño movimiento con la mano, una señal sutil. Era la misma señal que había dado antes, la que Rex entendió. El pastor alemán respondió al instante. Sus orejas se adelantaron, sus músculos se tensaron y un gruñido profundo y gutural retumbó en su pecho. No era agresivo. Era una advertencia. La reacción conmocionó a la sala. Incluso el juez Sullivan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Graves se levantó de nuevo, esta vez con más urgencia. Su señoría, me opongo. Esto es teatro. Pero Sullivan no estaba escuchando. Estaba observando a Rex. El perro se había quedado completamente inmóvil, con toda su atención fija en Ale, como si reconociera un olor que solo él podía percibir. Fue la misma reacción que tuvo cuando Emily vio a Hal por primera vez, la misma respuesta instantánea e instintiva. A Sullivan se le ocurrió una idea. Entonces se volvió hacia Jenny. La señora Collins, dijo con voz mesurada, ¿ha tenido este animal alguna interacción previa con el acusado? Jenny dudó. Que yo sepa, no, señoría. Sullivan se volvió hacia la mesa de la defensa. Señor Ale, ¿se ha encontrado con este perro antes? Por primera vez, Ale mostró verdadera emoción. Sus dedos, que antes tamborileaban con tanta calma, ahora se cerraron en un puño. Él permaneció en silencio. Entonces, Jenny abrió mucho los ojos al comprender algo de repente. Se giró hacia su colega y le susurró algo rápidamente. Un segundo después, un miembro de la fiscalía salió corriendo de la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Graves, con la paciencia agotándose. Jenny se enderezó, con expresión indescifrable. Su señoría, solicito un breve receso. Podría haber nuevas pruebas relevantes para este caso. El juez Sullivan la observó durante un largo instante antes de asentir. 15 minutos de recesión. Al vaciarse la sala, se oían rumores. La especulación se extendió como la pólvora. ¿Acaso Rex acababa de reconocer a Rachel Hale? Y, de ser así, ¿de dónde? Algo le decía al juez Sullivan que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. El peso del caso pesaba sobre la fiscalía a medida que surgían nuevos detalles. Richard Ale había sido vinculado oficialmente con múltiples desapariciones. Sin embargo, sin el testimonio completo de Emily, el juicio se tambaleaba al borde de la incertidumbre. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la clave para desentrañar el caso no provendría de la niña, sino del pastor alemán que nunca se separó de ella. La mañana era fresca cuando la fiscalía, liderada por Jana Collins, presentó su siguiente moción para introducir nuevas pruebas forenses. Las muestras de tierra encontradas en la camioneta de Rachel Hale habían sido analizadas y los resultados apuntaban a una ubicación muy específica, una cabaña remota y deshabitada en los bosques del norte. El detective Jack Monroe, tras décadas de trabajo en casos similares, sabía lo que esto podía significar. Su señoría, Collins se dirigió al juez Sullivan. Solicitamos un receso de 24 horas para dar seguimiento a una pista crucial. Creemos que esta evidencia podría ser la pieza clave para cerrar este caso. Michael Graves, abogado defensor de Ale, protestó de inmediato. Su señoría, esto no es más que una táctica dilatoria. Mi cliente ya ha sido interrogado exhaustivamente y no hay pruebas sólidas que lo vinculen con esta supuesta cabaña. Las muestras de suelo son, en el mejor de los casos, circunstanciales. La mirada severa del juez Sullivan silenció a Graves. Concedida la moción, dictó sentencia. La fiscalía tiene 24 horas. La sesión se levantó. En cuanto el juez golpeó el mazo, Monroe y su equipo se movilizaron. Rex, el siempre atento protector de Emily, fue llevado a la operación. Su reacción ante Ale fue inconfundible. Quizás percibió algo que los ojos humanos habían pasado por alto. El equipo de búsqueda llegó a la desolada cabaña a primera hora de la tarde.
El lugar estaba inquietantemente silencioso, los árboles circundantes susurraban con el viento. Una gruesa capa de polvo cubría el porche, pero unas tenues huellas que se dirigían a la puerta trasera sugerían actividad reciente. Rex fue el primero en reaccionar. En cuanto se acercaron a la cabaña, las orejas del perro se pusieron alerta y su hocico se movió con gran intensidad. Su cuerpo se tensó, la cola erguida y los músculos tensos como un resorte. Soltó un gruñido bajo, paseándose ansiosamente en el umbral. «Este lugar está mal», murmuró Munro. «Rex sabe que hay algo aquí». El equipo avanzó con cautela, con las armas desenfundadas. Dentro, la cabaña estaba vacía. Una mesa, una cabaña, latas de comida vacías apiladas en un rincón. Pero entonces Monroe notó algo extraño. El suelo de madera cerca de la pared del fondo tenía una costura antinatural, una leve hendidura que parecía fuera de lugar. Llamó. «Hueco. Hay algo aquí abajo», dijo. Con rápida precisión, los agentes aflojaron las tablas. Lo que yacía debajo les provocó un escalofrío. Una estrecha escalera de caracol descendía a un sótano oculto. El aire se volvió frío y húmedo a medida que descendían, y la tenue luz reveló una visión aterradora. Pertenencias de niños, juguetes viejos, zapatitos. Una mochila rosa descolorida. Y en el rincón más alejado, encadenada pero aún con vida, estaba una niña, Emma Sullivan. La niña de 8 años llevaba 6 meses desaparecida. Tenía el rostro pálido y la ropa hecha jirones, pero en cuanto vio a los agentes, sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento y alivio. «¡Ayuda!», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. Rex reaccionó de inmediato, tirando de la correa, gimiendo como si percibiera el sufrimiento que había padecido la niña. Munro corrió hacia adelante, soltó las cadenas y cargó a Emma en brazos. «Estás a salvo ahora», le aseguró. «Te tenemos». Emma se aferró a él, su frágil cuerpo temblando. La búsqueda finalmente había llegado a su fin, pero la pesadilla aún no había terminado. De vuelta en el juzgado, la noticia del rescate de Emma corrió como la pólvora. La galería estaba abarrotada mientras Collins se preparaba para el golpe final contra Ale. El juez permitió que el descubrimiento de Emma se presentara como prueba, junto con la muestra de suelo que vinculaba la cabaña con su vehículo. «Señor Ale». Collins se dirigió a la acusada con voz áspera. «¿Cómo explica la presencia de una niña secuestrada encerrada en un sótano de una propiedad directamente vinculada a usted?» Por primera vez, Richard Hale pareció conmocionado. «Yo. No sé de qué hablas», balbució. Jenny Collins insistió con tono firme. «Encontraron tu ADN en las cadenas. Las llantas de su vehículo coinciden con las huellas fuera de la cabina. Y lo más importante, Emma Sullivan está viva. Lo que significa que puede testificar en su contra». El peso de esas palabras se apoderó de la sala. Un solo superviviente significaba un testigo capaz de desmantelar su defensa por sí solo. La compostura cuidadosamente construida por Ale comenzó a desmoronarse. Su abogado le susurró furioso al oído, pero era evidente que estaba acorralado. Y entonces volvió a ocurrir. Rex, tumbado a los pies de Emily, levantó la cabeza de repente y miró a Ale con los ojos entrecerrados. Se le erizó el pelo, y un gruñido profundo le resonó en el pecho. La sala quedó en silencio mientras el pastor alemán avanzaba con pasos lentos y pausados. Su mirada se fijó en el acusado. Fue una mirada de reconocimiento. Ale se estremeció. Todos lo vieron. El hombre que había mantenido su arrogancia durante todo el juicio ahora sudaba visiblemente. Con las manos aferradas al borde de la mesa, se volvió hacia su abogado, murmurando algo frenéticamente. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Quiero cambiar mi declaración». Se escucharon jadeos en toda la sala. La mirada del juez Sullivan se ensombreció. «El señor. Ale, ¿estás diciendo que quieres declararte culpable?». La sala contuvo la respiración. Ale exhaló temblorosamente. «Sí». El abrupto final del juicio conmocionó a todo el país.
Richard Hale fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y su condena selló el destino de un hombre que había aterrorizado a familias durante años. Pero los verdaderos héroes del caso no fueron solo los abogados ni los detectives. Era una niña de 5 años que había encontrado su valentía y un perro que nunca se había dado por vencido. En los días posteriores a la sentencia, Amelie pronunció sus primeras palabras en semanas. Sosteniendo el rostro de Rex entre sus pequeñas manos, susurró, «Gracias». Sus padres lloraron, sabiendo que su hija finalmente estaba encontrando el camino de regreso. Y mientras Rex meneaba la cola, acariciándola suavemente, quedó claro que algunos lazos eran inquebrantables. No importaba cuán oscuro se volviera el mundo, siempre habría quienes estarían dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, incluso si caminaran a 4 patas.